Bienvenidos a su podcast Cifras que Hablan, patrocinado por Grupo Galt. Y el día de hoy queremos hacer nuestro programa piloto para que ustedes conozcan un poco más acerca de nosotros y de este expertise que tenemos, especialmente en finanzas, en tema contable y en el tema de las ventas. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante que habla acerca de una publicación de noticia del mes pasado que otorgó Banxico. Bien interesante porque hablaba acerca de una reducción de la tasa de referencia a un 7%. Pero en el ambiente tradicional de las pymes, que es para que está diseñado este podcast, muchos de ellos no tienen acceso a este tipo de créditos por diversas cuestiones que son las que vamos a hablar en el día de hoy. Tenemos aquí a nuestros expertos y los voy a presentar. Alex Altamirano, experto en finanzas. ¿Cómo estás, amigo? De lujo, amigo. Gracias. Y por otro lado, desde Europa. ¿Desde dónde estás, amigo? Desde Londres. Y desde Londres, mi amigo Aldo García. ¿Cómo estás, amigo, desde allá? Todo muy bien, amigo, todo muy bien, muchas gracias. Desvelado. Desvelado. Desvelado, pero bien. Ya casi las 3 de la mañana aquí, pero ahí estamos. Ay, está excelente. Pues vamos a arrancarnos por eso. Yo creo que el tema, creo que la parte medular del tema aquí, Alex, y aquí oriéntanos un poquito, tú que eres experto en el tema de los créditos y financiamientos, muchas de las pymes no pueden tener acceso al crédito, ¿no? La pregunta es, ¿por qué? Si muchos de estos se preparan o quieren acceder a este tipo de créditos, van al banco y obtienen un no por respuesta. La pregunta sería, ¿este tipo de noticia que recibimos los ayuda, no los ayuda? Y realmente, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es entrar al tema de los créditos? Sí, pues mira, como bien dices, sí, al final es una buena noticia para la obtención de financiamientos esto de la baja de tasa, pero al final pues es un todo lo que engloba el hecho de querer y poder obtener un financiamiento, ¿no? Porque pues ya los bancos se fijan en el perfil del cliente, la actividad ponderante, el tiempo que tengan realizando esa actividad, bueno, el historial crediticio y bueno, obviamente pues la ubicación también del negocio, ¿no? Es un todo lo que lleva. Sí ayuda, sí beneficia, sobre todo como que le genera más apetito al pequeño, mediano emprendedor, empresario, como quieran llamarle, pero sí hay algo más siempre a poder tener un financiamiento. También el tema fiscal también es muy importante. Exacto. Y precisamente yo creo que ahí una cosa que creo que vamos a ir abordando con esto es, o sea, esencialmente, digo, lo voy a traer como una anécdota. En algún momento me tocó trabajar para una empresa que tenía un esquema de flujo. O sea, vamos a llamarlo de esta manera, tenía un ahorro importante, tenía una cuenta de ahorro como empresa. Podríamos decir que era líquida o que era solvente, podríamos decir. Pero muchas de las ocasiones que me tocó a mí ir a buscar estos créditos a puertas, ¿no? Directamente a banco, pensando que el tener como ahorradito como empresa facilitaba el conseguirlo, nunca lo podíamos obtener. Bueno, aquí me gustaría preguntarte en directo por qué pasa eso, por qué yo me sentía seguro de que podía llegar y tocar cualquier banco de los que teníamos y que me otorgaran este crédito. Pues la realidad es que no. O sea, digo, aquí voy a dar el spoiler, pero la única forma en la que pude tener acceso al crédito con banco fue hasta que trabajamos juntos en esa parte, ¿no? ¿Por qué se dio eso? Sí, mira, es importante que mencionar, hoy en día el banco, las financieras se fijan mucho en el historial crediticio de las empresas. Y como todo, ¿no? Como dice el dicho, lo difícil es empezar. Entonces, pues muchos pequeños emprendedores no saben o le tienen miedo al crédito y pues dicen, no, pues sabes que yo no lo necesito, pues yo, o sea, con lo que yo tengo, nada más lo que tengo gasto, ¿no? Y hasta ahí. Entonces es un todo porque pues no hay alguien o no hay un experto en finanzas que le diga, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer historial crediticio en la empresa, se necesita para crecer, pues si no, no creces, ¿no? O sea, es mentiroso de que no, pues yo solo con mi dinero crezco. La verdad es que no. Y hoy en día se le da mucho peso al historial crediticio también de la empresa, ¿no? Y yo creo que ese historial que dices
Yo creo que es más bien nos falta esa formalidad de que no existe y que a veces cuando ya queremos entrar a este esquema de crédito es porque ya tenemos como la necesidad inmediata, ¿no? Y no Sí, sí, tenemos sí. nada preparado. Y ahí me gustaría, amigo, que nos platicaras, amigo Aldo, un poquito acerca de esta parte contable fiscal que yo pienso que da la certeza de, bueno, para empezar, que conozcas tus números, ¿no? Que es algo importante para poder saber Claro. si tienes un crédito o no, si lo pides más bien. Pero segundo, ¿qué necesitamos? Porque esto termina siendo un factor, dime si me estoy equivocando, totalmente Correcto. ahí requerido para que te den el crédito, ¿no? Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar, Aldo? Pues es importante primero pues tener una contabilidad sana porque para un crédito fiscal, sobre todo si es un crédito pyme de una empresa, siempre te van a pedir estados financieros. O sea, siempre el banco te va a pedir que presente estados financieros para conocer la situación de la empresa. Y este es un error muy común que sucede con muchos clientes, con muchas empresas que no tienen una contabilidad sana. Entonces no se refleja como tal en los estados financieros se puede decir, la factibilidad que pudiera tener la empresa para un crédito o qué tan firme está la empresa. Porque a veces los números que reflejan los estados financieros no son los números reales. Puede ser que tengan ventas muy altas, puede ser que tengan ventas muy altas, sin embargo, no los pueden reflejar en los estados financieros porque su contabilidad no está correcta, ¿no? Puede ser que no facturen todas las ventas que tienen, pueden ser que tienen ventas en efectivo, por ejemplo, que les pagan en efectivo y que no las reflejan en sus ingresos. Entonces ellos dicen, oye, tengo ingresos por tantos millones, entonces me van a dar un crédito, pero contablemente no tienen ingresos por tantos millones, no tienen esos ingresos facturados. Entonces sus estados financieros reflejan otra cosa como realmente está la empresa. Entonces el banco para temas financieros toma en cuenta los estados financieros. Aplican ahí algunas razones financieras, se llaman, en donde de acuerdo a los números de los estados financieros, el banco determina qué tan solvente o no es una empresa. Entonces, si los números en la contabilidad no están correctos, el banco al aplicar esas razones financieras, pues no encuentra una solvencia en la empresa. Y es por eso que se complica también el tema de los créditos, de los créditos, que se les puede otorgar un crédito. Yo creo que como dices, o sea, si vamos recapitulando un poco, o sea, sería primero que tengas la información financiera y contable, pues bien En hecha, orden, ¿no? En claro. orden, exacto. Segundo, aparte que tengas una formalidad, ¿no? En el tema de las ventas, que muchas veces pues hay empresas que manejan todo por fuera, que no facturan y que eso termina siendo también un problema porque no puedes demostrar pues, la Sí, procedencia, ¿no? Del correcto. dinero. Y viene otro punto aquí bien interesante, que lo vamos a dividir si quieren, y que creo que aquí pesa también de manera importante. Uno, el buró, ¿no? El buró de crédito. Y segundo, también me gustaría tocarlo igual ahí con Aldo, el tema de que declaren sus impuestos, ¿no? Entonces, a ver, platícame un poquito del buró, amigo. Si quieres, vámonos por lo básico, porque igual muchos de los oyentes no lo saben. O sea, como empresa o como persona física con actividad empresarial, estamos en buró, no estamos en buró, en qué momento podemos tenerlo, en qué momento no. O sea, ¿cómo funciona el buró? Sí, mira, obviamente los bancos siempre revisan el buró de crédito tanto de la empresa y es muy importante también que el buró de los accionistas esté también en perfectas condiciones Claro. porque sin uno o sin otro no es posible obtener el financiamiento, Ahí ¿no? déjame hacer un paréntesis. Entonces, nada más, porque esto está bien interesante. Si yo tengo una sociedad, ¿no? Estoy en una empresa con otros socios. Yo estoy bien en mi buró, pero mis otros socios no están bien en mi buró, va a ser un problema para conseguirlo, Sí, ¿cierto? correcto. Ok, adelante, amigo. Eso está bien Sí, sí, interesante. sí. Entonces, pues bueno, igual para un crédito hipotecario para adquisición de una casa, pues obviamente tiene que tener muy buen perfil en el buró, la persona. ¿Cómo se obtiene un buen perfil de buró? Pues obteniendo tarjetas de crédito, sabiéndolas usar. Mucha gente pues le tiene miedo a usar las tarjetas de crédito Es verdad. y es algo que es importante saberlo manejar porque no sabes de verdad cuándo lo vayas a necesitar, ¿no? Y siempre tener una buena cultura financiera de que, pues, saber cuándo corta, saber que no es dinero de más, sino es un medio de acceso, es un medio de pago, pero te beneficia
pues tener mejores beneficios en productos como créditos hipotecarios, tarjetas de crédito con mejores tasas, líneas de crédito más altas. Y bueno, todo eso conlleva a, pues más adelante, si tú quieres emprender o eres socio de una empresa, te ayuda a obtener el financiamiento más rápido, ¿no? Más rápido y más fácil. No es garantía porque Claro. al final Sí, volvemos a lo mismo. Se necesita ver pues los ingresos, si es una empresa, pues bueno, los financieros, las declaraciones, el perfil, también eso últimamente es importante mencionarlo. Los bancos y las financieras ya se fijan mucho en el perfil del cliente, ¿no? O sea, ya no es nada más de que, sí, pues llevas bien tus impuestos, tienes buenos ingresos, pero hay muchos perfiles que no le entran los bancos. exacto. Y ahorita que decías con el tema fiscal, ese tema de que hagan sus declaraciones y que pues no estén maquillando los números, yo creo que ahí me puedes ayudar un poco más, amigo. Sí, es un tema importante. El tema de las declaraciones es importante porque el banco te va a solicitar una opinión de cumplimiento de parte del SAT. Entonces, una opinión de cumplimiento es importante tenerla positiva y la única manera de tenerla positiva es presentando todas tus declaraciones. Eso es primero. Y después que tus declaraciones también, los números de tus declaraciones concuerden con la información contable que tenemos. Ese es otro tema porque se declaran a veces, se declaran ciertos números y contablemente se tiene otra información y entonces los estados financieros pues, se tiene otra información. Entonces al final de cuentas el banco te va a pedir las declaraciones mensuales y la declaración anual, pero te va a pedir los estados financieros anuales y el estado financiero también, el último estado financiero. Entonces esa información se cruza. Entonces, si esa información no concuerda, si no concuerda tu información del estado financiero con la información de las declaraciones o las declaraciones no están pagadas, entonces es otro problema en el cual te puedes meter porque el banco no encuentra una concordancia con los números, ¿no? Entonces, a veces puede parecer algo sencillo, pero es muy frecuente que pueda pasar eso. Yo creo que así como digo, lo vamos viendo, son varias cosas para poder tener un crédito, ¿no? Primero, entender por qué lo vamos a pedir. Segundo, cumplir con todos estos requisitos que son, yo creo que la base de todo y que a veces nosotros lo vemos como muy sencillo en cuestión de que solamente es una lista de papeles que tenemos que entregar y ya, pero no los tenemos. Y yo creo que lo tercero también tiene que ver con el grado de madurez que tienes como empresa o para qué quieres usar el crédito, que muchas veces como empresarios no lo tienen definido, ¿no? Me ha tocado casos donde, yo creo que muchas de las veces que le pregunto a un cliente cuánto necesitas de crédito para poder crecer, ¿no? Porque muchas veces por crecimiento, lo primero que te dicen es 1 millón de pesos, ¿no? Quiero 1 millón de pesos. Arrancan por ahí. Esa parte del millón, digo, no sé si en todas las partes, pero por lo menos en México con los clientes que he trabajado siempre te dicen los que arrancan que quieren su millón. Y luego ya de ahí empiezan unas cantidades que a veces no tienen sentido con respecto a su operación de negocio, ¿no? Yo creo que aquí, sumando un poco a esto, creo que el tener bien claro cuánto, porque no nada más es que nos lo den, sino Sí. también cuánto vamos a pedir y para qué lo vamos a ocupar, ¿no? En alguna ocasión, eh, la respuesta más rápida que sabemos como por libros es, decimos para capital de trabajo, ¿no? Sí. Pero hay muchas otras cosas en las cuales podemos ocupar el crédito. Me gustaría que igual, creo que desde la perspectiva, yo comparto una y cada uno comparte una, ¿no? Pero, por ejemplo, lo más común sí es capital de trabajo. Lo otro que yo diría es para el tema de poderte financiar días para cuando el proveedor, perdón, cuando el cliente te pide un crédito y que tú no puedes soportarlo, pues bueno, con un crédito puedes hacerlo de esta manera, ¿no? ¿Con qué otras opciones hay para Sí, ir? sí, sí. Pues hay opciones también de financiamientos, como se llama factoraje, cuando tú otorgas a tus clientes crédito. Con eso te puedes, pues, ¿cómo se dice? Te puedes ahí echar la mano de este tipo de crédito, porque así ya tú no te descapitalizas y pues tú puedes seguir con tu operación y la financiera es la que se arregla con tu cliente, ¿no? Hablando en el tema del factoraje. Pero muchas veces sí, tienes toda la razón. Hay veces que no se sabe ni cuánto ni para qué se quiere. Ok. Como es a lo mejor algo muy entrellado de, pues para capital del trabajo, ¿no? Pero pues muchas veces pues, se llega a hacer un mal uso de él. A veces se llegan y lo he vivido, se llega a utilizar para pagar cuentas propias de la Personales, sí. familia y ahí, o para
¿por qué no gustos? La verdad es que lo he sabido y desde ahí es cuando ya empiezas a desviar los fondos y la empresa empieza a venir abajo, ¿no? Lo he vivido, de verdad. Y también, pues bueno, se ocupa para maquinaria, mobiliario y equipo, ¿no? Pero sí, siempre es importante tener bien una planeación de para qué, cuánto y sobre todo saber el retorno, el plazo del financiamiento, pues para que tú sepas en cuánto tiempo le vas a dar la vuelta y obviamente los intereses no te coman, ¿no? Y a ver, aquí me gustaría, digo, la ventaja es que la audiencia ahorita tiene pues dos grandes expertos, ¿no? A ustedes dos. Pero, amigo Aldo, ya, si el empresario ahorita que nos está oyendo, ¿no? Que tiene su negocio, el único profesional que conoce es su contador, que es el que le lleva la contabilidad de su negocio. Se acerca a él y dice, oye, quiero un crédito, ¿qué debería de preguntarle? Este es como un consejo que le puedes dar a la audiencia. ¿Qué debería de preguntarle a su contador para poder buscar un crédito? Porque creo que esta pregunta de cuánto, ¿no? ¿Cuánto necesito de crédito? ¿Cuánto debería pedir? Creo que yo a la primera persona que se lo preguntaría es a mi contador, ¿no? Claro. ¿Tú qué consejo les darías a ellos, amigo? Pues que primero le pregunten al contador si realmente se tienen contablemente o que si contablemente se tiene un registro del total de las ventas que ellos tienen, de la situación real de la empresa, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues creo que el contador, un contador tiene un buen panorama con respecto a las finanzas. Entonces, si tú te acercas a tu contador y realmente le dices, oye, mira, necesitamos un crédito, un capital de trabajo de tanto, pues cómo ves tú mis estados financieros, cómo ves tú la situación financiera de la empresa, o sea, estamos dentro de él, lo podríamos solicitar, quizá podemos solicitar un poco menos, cómo están las declaraciones, cómo hemos declarado últimamente, cómo está nuestra situación, tenemos utilidades, tenemos pérdida, para que el contador te dé un panorama de cómo está tu situación fiscal y contable en la empresa, que en teoría debería ser la situación real de la empresa. O sea, no tendría por qué haber una situación fiscal, un panorama fiscal y uno real, sino en teoría debería ser el mismo, ¿no? Pero bueno, decirte, bueno, el panorama es eso, fiscalmente tenemos esto, la situación de la empresa es esto. Te digo que en teoría porque a veces no pasa. El panorama fiscal es uno y la realidad de la empresa es otra. Entonces ahí es importante que el contador se sincere y también les diga realmente, pues mira, los números tenemos esto. O sea, tú, aunque la empresa, porque a veces la empresa, por ejemplo, no tiene pérdidas, se supone que no tiene pérdidas, pero fiscalmente sí las tiene y contablemente sí las tiene, porque pues ahí el contador hace sus amarres o hacen sus declaraciones de tal manera que no paguen tantos impuestos la empresa. Entonces, pero eso te va a afectar al momento de pedir un crédito, porque pues, si tú llegas al banco con pérdida, no te van Claro. a prestar. No, nunca. Se me viene una duda ahorita. O sea, y a nivel fiscal, ¿tenemos algún beneficio al solicitar un crédito? Sí tienes un beneficio porque puedes hacer deducible, o sea, ese es Deducir los intereses. exacto, deducir los intereses. Sí lo puedes hacer porque eso si es un crédito pymes para la empresa, lo puedes deducir los intereses. Entonces sí tienes un beneficio fiscal. Ahí también eso lo puedes incluir en tu declaración anual. O sea, anualmente puedes de todo lo que pagues de intereses lo puedes deducir. Y eso que mencionas pasa mucho, es un albur, la verdad, porque pues como empresario quieres tener tus impuestos al 100, pero dices, a ver, si yo te declaro realmente lo que es, el banco no te va a voltear a ver, no te va a prestar ni un peso, ¿no? La verdad, entonces es por eso el saber y el tener una buena orientación Una parte de, contable, sí, claro. a ver, ¿sabes qué? Necesito que me orientes, que necesito tener financiamiento, pero pues todo lo que hay detrás en el tema fiscal, cómo lo tengo que manejar para que el banco me preste y en el tema pues, la estructura de la empresa, lo financiero, obviamente se tiene pues, que ver en el mapa, pues que realmente tiene solvencia para pagar un crédito, ¿no? Entonces es como un equilibrio de, a ver, pues no, si yo declaro, si yo muestro todo lo que realmente vendo o declaro, obviamente voy a salir con muy poca utilidad o como dice Aldo, con pérdida y pues obviamente el banco eso no le da apetito. Correcto. Entonces es ahí saber, el tener una buena orientación de asesoría financiera de decir, oye, a ver, ¿qué me recomiendas? Oye, ¿sabes qué? Vamos a platicar con tu contador, pues para que tus estados de resultados, tus financieros, tengan un equilibrio para que de verdad pueda el banco
pues seas opción para que te puedan financiar, y de la misma manera, pues obviamente va junto con pegado en tus ingresos, en tus estados de cuenta, pues también se refleje pues esa utilidad, ¿no? Ese dinero. Y también que tenemos la mala costumbre como emprendedores y empresarios que cuando arrancamos no nos gusta la estructura, ¿no? Uh-huh. Empezamos muchas veces disminuyendo o mostrando otras cantidades, como decía Aldo, porque para nosotros, ahorita que estamos chiquitos, ¿no? Es mejor que yo pueda ser rentable así. Y cuando la realidad es otra, porque si desde el principio que eres chiquito no estás siendo rentable, igual cuando vas creciendo dejas de ser rentable. Entonces, tener una estrategia clara, como decías, fiscal, una estrategia bien, una buena asesoría desde el origen, sí creo que te da, por lo menos ya tener la percepción. Ahorita estamos hablando de la parte de las declaraciones de impuestos, ¿no? Pero en estas viene la parte de nómina, también no me dejarás mentir, amigo, que pega porque muchas veces también las nóminas por fuera no declaran como la realidad de nuestro negocio, del tamaño del negocio, y de pronto pues el banco comienza a decir precisamente eso, ¿no? Oye, ¿por qué resultó que era tal importe? ¿No? O sea, me dices que facturas o vendes tanto y no tienes a nadie en nómina, ¿no? Sí, exacto. Si o no lo tienes en nómina quizá porque tú piensas que vas a terminar pagando más. Y muchas veces hemos platicado de este tema, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Y me gustaría preguntarte, amigo, ¿qué importancia tiene el tener tu nómina también bien declarada con respecto a este esquema de los créditos, ¿no? Es importante porque en primera tienes que tener se puede decir que tiene que ser, no una solvencia, sino que tienes que tener una concordancia de lo que estás exponiendo, de lo que son tus números, con lo que tienes en la empresa. Como bien decías, yo no puedo decir tengo ventas por 30 millones y tengo 3 empleados. O sea, 3 empleados dados de alta en el seguro social, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a todos les pago por fuera. Entonces, y eso también va de la mano con lo fiscal, porque no estás declarando realmente los sueldos que ganan los empleados. Entonces, yo creo que es importante aquí que incluso para un crédito existe una planeación fiscal y contable antes de pedir un crédito. O sea, que el dueño le dice, a ver, vamos aquí, necesitamos un crédito. Entonces, meses antes, con tu área fiscal o con tu contador, se hace una planeación. Entonces dice, ok, vamos a hacer una planeación para declarar lo que realmente es, para revisar la nómina, para que no exista una discrepancia fiscal al momento de entregar la información a los bancos. Entonces, eso es importante que también se lleve el dueño de la empresa o la dirección con la parte fiscal, es muy importante. Entonces, haciendo un resumen de esto, me gustaría hacerles una pregunta ahorita aquí y tomar como un consejo práctico. Me gustaría tomar el tema del dato de la noticia de Banxico entonces y saber si realmente el que haya una baja en la tasa de referencia nos beneficia como pymes o nos afecta. Eso sería como la pregunta que me gustaría hacer. Y segundo, si pudiéramos dar un consejo práctico, ¿no? Para que sí o sí pudieran llevar a la acción los escuchas en este momento, desde el expertise de cada uno de ustedes, ¿cuál sería? Sí. Bueno, contestando la primera, pues sí ayuda la baja en la tasa, que es la tasa nominal, es la que te otorgan en los bancos. Pues obviamente sí ayuda porque las tasas bajan a comparación de unos meses atrás, es a un año y son varios pesos, claro, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es, y pues como que el consejo, la invitación es no tenerle miedo al crédito. La verdad es que cuando vamos empezando a ser emprendedores, pues piensas que nada más con lo tuyo y así vas a crecer. Y la verdad es que no. Se necesita un buen asesoramiento, una buena estrategia de, a ver, yo quiero crecer a cuántos años, yo necesito, crecer de aquí a un año pues, tantas cifras y obviamente saber el cuánto se necesita y el uso de ese financiamiento, ¿no? Entonces, pues para todo eso se necesita pues una buena planeación fiscal, también pues obviamente que vaya de la mano con los ingresos que se vean reflejados en tus estados de cuenta, en tus financieros, para que todo empate y obviamente pueda ser candidato a un financiamiento, ¿no? Obviamente al principio, y digo, por ejemplo, lo doy como ejemplo, una buena empresa que tiene buenos ingresos, que tiene un buen perfil y no tiene nada de historial crediticio, cuesta algo de trabajo que le den financiamiento, bastante yo diría.
Y a veces se empieza como por 500,000, 1,000,000 y con tasas altas. O sea, porque los bancos ahorita no le entran. Si yo no veo que tú no tienes un buen historial crediticio de meses o de años atrás más bien, ¿no? Caso contrario de una empresa que pues estaba medio apalancada, tenía mucho historial en los créditos. Yo te podría decir que tenía mayor utilidad la otra empresa. Pero bueno, esta empresa, pues la verdad es que sabía manejar muy bien los financiamientos, su gente, su contador, su financiero, y fue más fácil que le otorgaran un financiamiento importante de 5 o 6 millones, no recuerdo. Pero bueno, es eso, ¿no? Tener una empresa sana hablando de créditos, porque al final, tarde o temprano, lo vas a necesitar si es que quieres crecer, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Perderle el miedo. Sí, saber que no es dinero de más, sino que es dinero que le tienes que dar la vuelta para que te sea útil, ¿no? Ok. Tú, amigo, un consejo práctico para llevar a la acción. Un consejo práctico, yo creo que el mayor consejo sería hacer una planeación correcta antes de solicitar un crédito. O sea que unos meses antes, quizá antes de presentar una declaración anual, se reúnan y piensen en que quieren solicitar un crédito para que cuando presenten sus declaraciones, esas declaraciones, ya sean mensuales o anuales, las amarren bien con la información contable y con los estados financieros y que los amarren bien de acuerdo a lo que quieren pedir. Incluso ahí se pueden asesorar antes con un financiero, se pueden asesorar con alguien que les va a solicitar el crédito para indicarles qué necesitan, qué números necesitan, cuánto quieren pedir. Entonces, sobre eso se puede hacer una planeación. Se pueden planear gastos, se pueden planear ingresos, se pueden planear qué utilidad más o menos se puede terminar en la empresa, etcétera, para que de esa manera no tengan ningún problema al momento de solicitarlo, de la parte fiscal y contable. Porque a veces no se planea y sobre la marcha están queriendo sacar a bomberazos, arreglando el estado financiero, que la declaración, y cada vez se complica más. Entonces mi consejo sería eso, hacer una correcta planeación y ya de eso se puede decir que se desprende, que se declare correctamente, que se lleve una contabilidad sana, pero antes se debe de planear bien antes de solicitar un crédito. Correcto. Mi consejo sería que conozcan sus números, creo que sería lo primero. Yo creo que hay un gran desconocimiento en los propios negocios, en la parte de adentro. Y a veces el hecho de sentir que vendemos, ¿no? Porque nos hace sentir que la empresa está bien, cuando hay muchos otros factores que no se toman en cuenta. Y yo creo que mi consejo sería, primero, conocer bien tus números, que creo que es parte importante. Y lo segundo sería asesorarse, porque siento que esperamos una asesoría ya en una etapa muy avanzada del negocio. Sí, Pensamos correcto. que ya cuando sea mediano, cuando sea grande, y la verdad es que eso termina mermando en el tiempo que podemos aprovechar y que pues representa la oportunidad de crecer o no tomando uno de estos vehículos financieros, ¿no? Esto fue Cifras y Clientes. Muchas gracias por estar con nosotros. Si les gustó este episodio, pueden darnos like, dejen los comentarios si quieren que hablemos de algún otro tema con respecto a esto y que tengan una excelente tarde o día. Que estén muy bien. Hasta pronto.